¿Quién no conoce esta plaza frente al Congreso de la República? Es uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. ¿Pero sabían que es uno de los espacios que más nombres ha tenido en la historia de la ciudad? Plazuela del Estanque, Plaza de la Caridad, Plaza de la Universidad, Plaza de las Tres Virtudes, Plaza de la Inquisición, Plaza de la Constitución, Plaza del Congreso, que es como el común de la gente la llama. Pero su nombre oficial es Plaza Bolívar. Y la razón es el monumento al Libertador, que en este momento se encuentra en plena restauración por el Bicentenario. El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro Bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. Quizás uno de los nombres más reveladores de la plaza fue la Plazuela del Estanque. Y eso es algo que la conecta no solo a un espacio post-fundación de Pizarro, sino a un pasado prehispánico, donde el manejo del agua era principal y vital. Y en efecto, los habitantes prehispánicos de la futura ciudad de los Reyes se habían preocupado en establecer una red de canales de agua para regar grandes extensiones de cultivo y almacenarla en ciertos lugares. Uno de esos fue la actual Plaza Bolívar, en donde los españoles aprovecharon para construir una gran caja de agua y luego una pila, en el lugar donde hoy está el monumento a Bolívar, y de la que se servían los vecinos, el gremio de aguadores y los caballos y mulas, pero también la gente del mercado. Y es que este lugar fue por muchos años, desde el Virreinato hasta la República, uno de los principales mercados de la ciudad, siendo todos al aire libre hasta que se construyó el mercado de la Concepción a mediados del siglo XIX, donde hoy está nuestro mercado central. Las plazas públicas tenían importancia porque eran los mercados que reunían la necesidad de los vecinos de poder abastecerse, en primer lugar. Luego también con el paso de los años se van a convertir en lugares donde se van a proclamar noticias importantes, tanto para el virreinato como también para la Iglesia Católica, ¿no? El Papa nuevo nombrado o la llegada de un arzobispo. Eran espacios que congregaban siempre la atención pública. Estamos hablando de una época en que la gente se demoraba mucho en enterarse de las noticias, ¿no? Entonces, el centro de la vida urbana en ciudades como Lima eran las plazas y principalmente las más importantes. La Plaza Mayor y la segunda plaza en importancia, la Plaza de la Inquisición, que nosotros conocemos bajo el nombre de Plaza Bolívar por el monumento colocado al general caraqueño Simón Bolívar. La forma que tenía antes la Plaza Bolívar hoy, o la Plaza de la Inquisición, era de una manera triangular o trapezoidal, ¿no? Básicamente, este espacio abierto se fue dando por el paso de acequias que circulaban por la zona, muchas de ellas relictos del canal Guatica, que le fueron dando justamente forma a los caminos que hoy son jirones. La forma de muchas plazas de la ciudad era basada por el paso de acequias. Todo el frontis donde está el Congreso tenía otra fisionomía, pues en el siglo XVI existieron principalmente dos locales importantes. La Casa de Recogimiento de San Juan de la Penitencia para mestizas, hijas de conquistadores, aquellas que habían sido abandonadas o huérfanas. Ese lugar ocupaba el lado izquierdo y la mayor parte del lado derecho la ocupaba el hospital e iglesia y posteriormente colegio de Santa María de la Caridad, dedicados a la atención de mujeres pobres. Por eso pasó a llamarse Plaza de la Caridad. En 1575, la Universidad de San Marcos se muda al local dejado por la Casa de San Juan de la Penitencia, y ahí pasó todo el virreinato, hasta inclusive después de la instalación en 1822 de la Asamblea Constituyente en el área de su capilla. Cambió de nombre a Plaza de la Universidad. La conocían como la Plaza de las Virtudes Teologales. ¿Por qué? Tenías la fe, representada por la Inquisición, la esperanza por la Universidad de San Marcos y la caridad
por el colegio, hospital e iglesia de Santa María de la Caridad, ¿no? Entonces tenías las virtudes teologales. Aparentemente primó el Tribunal de la Inquisición, primó la fe sobre las otras virtudes y se le conocería como Plaza de la Inquisición. Viene la independencia y se le denomina Plaza de la Constitución, o también se le denominó Plaza del Congreso, porque en San Marcos fue asignado para el funcionamiento del primer Congreso Constituyente y luego en el propio local sanmarquino era utilizado por varias instituciones al mismo tiempo, una de ellas la Cámara de Diputados. En la Plaza de la Inquisición va a ser el tercer local que va a ocupar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Habida cuenta que, como sabemos, fue fundada en el convento dominico, luego tuvo una segunda ubicación en un convento abandonado de los agustinos, para luego llegar a ocupar un espacio que antiguamente había sido un lugar dedicado a San Juan de la Penitencia, una casa de recogimiento. En primer lugar, San Marcos fue la primera universidad de América, ¿no? Por eso le damos el título de decana de América, ¿no? Hay que tener cierto orgullo del rol civilizador que cumplió la población del Virreinato del Perú con relación al resto del continente. Y por supuesto que aquel 12 de mayo de 1551, con los reyes de España, con la reina Juana, en nombre del rey del emperador Carlos V, crea o establece la Universidad de San Marcos, establece una universidad que ya está funcionando en el convento de Santo Domingo, por gestiones de los dominicos. ¿Por qué querían tener una universidad en Lima? Porque para los criollos, para los pobladores, era muy costoso mandar a sus hijos a estudiar a la península ibérica. Entonces pidieron las autorizaciones y así se estableció San Marcos. Cuando se crea la Universidad de San Marcos, era una universidad pontificia, en la cual se enseñaban carreras o cursos orientados a la religión. Sin embargo, posteriormente se convierte en una universidad pública, en la cual se van a enseñar carreras como derecho canónico, también derecho romano, se va a enseñar también lo que eran las cátedras de protomedicina, y va a ser un espacio abierto para los vecinos y también para personas que enviaban a sus hijos de otros lugares del virreinato. Recuerden que en esa época la mujer no podía ingresar a la universidad, la mujer estaba excluida del sistema educativo formal y esencialmente eran preparadas o para ser madres de familia o para ser religiosas, ¿no? Entonces la casa de recogimiento era para mujeres pobres, ¿no? Y en el caso del colegio también, igualmente era para mujeres pobres. Y como estamos hablando de una capilla o de una parroquia, y también estamos hablando de un hospital, ¿qué pasaba con las mujeres que se morían? Ahí eran enterradas, ¿no? Entonces es muy probable que debajo de la zona del Senado, del Palacio Legislativo, todavía hayan muchos entierros y principalmente de mujeres. Dentro del pensamiento de la época, en el cual la fe y la religiosidad era algo presente, toda institución pública, en este caso hospitales, tenían que tener su capilla, ¿no? La capilla primero servía para el auxilio espiritual, que contribuía también al sanamiento físico, según el pensamiento de la época, ¿no? Y por supuesto también como espacio para entierro. Habida cuenta de que muchos de los hospitales de la ciudad tuvieron sus criptas y generalmente los entierros eran realizados bajo suelo sacro, en ese caso bajo las capillas. Antes no existían instituciones de Estado civiles que se dedicaran a atender a los enfermos, a los necesitados, lo que siempre ha sido en cambio una característica de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces eran hermandades, en este caso, de la Iglesia Católica, que hacían obras sociales. Durante el virreinato, las plazas siempre eran lugares concurridos y por supuesto perfectos para ir leyendo los bandos reales a todo el pueblo. Es por eso por lo que esta fue una de las 4 plazas en donde José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Y al instalarse el Congreso y luego promulgarse la Constitución, pasó a llamarse Plaza del Congreso y Plaza de la Constitución. La plaza fue arreglada múltiples veces, sobre todo con la instalación del monumento al Libertador Bolívar, a mediados del siglo XIX. El cambio más prominente y notorio a la plaza se dio con el ensanche de la avenida Bancay, a partir de la segunda mitad de los años 40. La plaza estaba enmarcada por balcones corridos y era prácticamente un espacio cerrado. No solo se abrió un frente, sino que la plaza siempre había tenido un formato trapezoidal, que fue corregido para que sea cuadrangular. Y así, desde la avenida Bancay, no solo vemos el frontis del Palacio Legislativo, sino también la imponente estatua ecuestre de Don Simón Bolívar, que como sabemos por el Bicentenario, se encuentra en plena restauración.
Uno pensaría que el enrejado de la plaza es de reciente factura, para impedir las constantes manifestaciones de nuestra reciente historia política. Pero el enrejado tiene que ver precisamente con la instalación del monumento al Libertador Bolívar, nada menos que en 1859, y cuya historia es también muy interesante. A Bolívar habría que agradecerle también el mejoramiento de la plaza. Con la instalación del monumento se adoquinó la plaza, se la dotó de bancas y se le arborizó. Como ya hemos comentado, el monumento vino a reemplazar una pila que ahí se encontraba, y la instalación del homenaje al libertador venezolano fue la culminación de un largo deseo de la patria que databa de 1825, año en el que Simón Bolívar aún se encontraba en el Perú. Y el Congreso, el mismo año, decide la realización de tal monumento, incluso colocando la primera piedra de este en la plaza. Curiosamente, en el mismo lugar donde años antes se planeaba colocar un monumento a San Martín. El mismo Hipólito Unanue se encargaría de los planes y las contrataciones, pero la salida de Bolívar, los cambios de mando, las urgencias económicas olvidaron el proyecto hasta que el presidente Echenique, en 1852, comisionó al sacerdote y político Bartolomé Herrera, que se encontraba en Roma, para que contrate la obra en Milán. El mármol y el bronce eran los materiales de moda, y con algunos bocetos realizados en el Perú, se escogió al escultor Adamo Tadolini, y para la base de mármol a Filippo Naccarini. Estuvo terminado en 1858, y en 1859 llegó al Perú con gran algarabía y con gran despliegue técnico. Fue trasladada a esta su ubicación e inaugurada por el presidente Ramón Castilla en el aniversario de la Batalla de Ayacucho. El monumento a Simón Bolívar fue inaugurado en la plaza que lleva su nombre en 1858. Se convierte primero en el primer homenaje o en escultura pública a un personaje civil. Habida cuenta que los monumentos antiguamente eran más que nada religiosos y salían en procesiones, que son las imágenes. Era de bronce brillante cuando fue inaugurado. La crónica del comercio de la época menciona que era un día soleado y los rayos del sol hacían resplandecer el monumento como si fuera oro, por lo cual también nos sirve para darnos una idea de cómo es que con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Con los repintes y la pátina propia del monumento. Esto no fue hecho de manera inmediata, tomó su tiempo. Por tanto, lo que se realizó fue primero el pedestal o la base del monumento a Bolívar. Y años después, casi 20 años después que se realizó este pedestal, recién se va a realizar la obra, ¿no? El bronce de Tadolini que representa a Bolívar. Llamó la atención de muchos escultores de la época, ya que el escultor trabajó hábilmente el equilibrio del monumento que se encuentra sobre dos patas, ¿no? Y evidentemente cualquier escultor sabría eso, cómo buscar el equilibrio. Había habido un referente anterior a ello, realizado en Lima en el siglo XVIII, una escultura de Baltasar Gavilán, que se perdió en el terremoto de Lima de aquel siglo, ¿no? Pero los monumentos, como el de Bolívar, son bastante raros, justamente por el equilibrio en el peso que debe hallarse. Primero eso. Y segundo, la curiosidad, la historia urbana, cuenta también de que este monumento tiene un error en su diseño, ¿no? Que el asiento del caballo no tiene cincho o correa, y que en todo caso un caballo encabritado, como parece ser, habría arrojado a Bolívar por el suelo, ¿no? De haber sido real. Lo más importante del porqué de los monumentos, ¿no? Es la forma en que la sociedad recuerda a algunos personajes que han sido muy importantes o se les ha considerado en determinado momento importantes. Quisieron ponerle un monumento a José de San Martín en la actual Plaza Bolívar, pero después de haber seguido del Perú José de San Martín, decidieron ponerle un monumento a Simón Bolívar. Y eso fue en 1858 que se establece ese famoso monumento. En el pedestal están representadas en alto relieve las batallas de Junín y Ayacucho y el escudo del Perú. Y encima, el caballo de Bolívar se para en dos patas, dándole un efecto de movimiento y gallardía únicos. Hoy la Municipalidad de Lima se está encargando cuidadosamente de recuperar las características originales del monumento.
y de conservarlo para los años venideros con técnicas modernas que aseguren el valor de una pieza histórica y monumental. Pero hay más por encontrar en la plaza. Desconocido es tu nombre, pero inmortal tu hazaña, en defensa de la patria. El 20 de marzo de 1996, Óscar Ferreira Jare, director del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, se encontraba realizando excavaciones junto con arqueólogos en un cerro entre los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores, escenario de una de las batallas de la resistencia de Lima ante el enemigo de entonces. Ahí descubrieron el cuerpo de un chico de 16 años de rasgos andinos, que había muerto valientemente sin abandonar su puesto en una trinchera rudimentaria. En su pecho llevaba un detente del Sagrado Corazón de Jesús, pero su nombre sigue sin conocerse. Cuando el Congreso toma la iniciativa de poder enterrar el soldado en la actual cripta, ¿no?, que se encuentra acá en la Plaza Bolívar, se decide nombrarlo el soldado desconocido, cosa que representa a todos los soldados y combatientes que ofrendaron su vida, pues, en la guerra con Chile, ¿no?, en la guerra del Bueno y el Salitre. En el caso de este soldado se encontraba completo, lo cual fue una ventaja. Eso nos permitió poder hacer un análisis del cuerpo y poder determinar no solo la edad y algunos rasgos físicos, algunas características de él, sino también cómo es que esta persona muere, ¿no? Fuera de eso, algún material hallado dentro de este contexto nos ayudó en todo caso a determinar también el tipo de armamento y confirmar el tipo de armamento empleado por el ejército de línea peruano, ¿no? Trabajamos con un antropólogo forense y él pudo determinar que la causa de la muerte del soldado fue un disparo que le ingresa por la parte baja del abdomen y le sale por el omóplato izquierdo, más o menos, ¿no? Este disparo no lo mata inmediatamente, él queda herido. Por las manchas de sangre se llega a determinar que él está sentado en la trinchera. Y cuando ya los chilenos toman la trinchera donde él se encontraba, él es rematado o repasado de un culatazo en la cabeza. Tal es así que en el cráneo se puede apreciar la fractura y la falta de cabello en la zona donde fue golpeado, ¿no? El cuerpo prácticamente estaba momificado, ¿no? Entonces muchas partes del cuerpo contenían todavía la piel. En el caso de los pies, por ejemplo, se podían notar algunos callos, ¿no? Entonces, inclusive se le llegan a ver algunas de las facciones o la expresión de dolor en la cara, ¿no? Entonces, el mismo terreno permitió que se conservara de esa manera el cuerpo. Creo que hacía falta algo de este tipo en el Perú, ¿no? Hasta antes de esta cripta, si bien puede haber habido algún monumento por ahí que representaba al soldado desconocido, no había una cripta como tal, ¿no? Cosa que sí ocurría en otros países. Creo que es muy importante porque es la manera de poder rendirle un homenaje a todas estas personas que defendieron la patria, en el caso puntual de la guerra del Bueno y el Salitre, y debería realmente ser un lugar tipo de peregrinación, debería ser un sitio que los ciudadanos, que los peruanos nos acerquemos a conocer más de esta parte de la historia y a rendirle, pues, un homenaje a un combatiente como él, ¿no? El traslado de sus restos recién se dio el 13 de mayo del 2002, en una sentida ceremonia realizada para que, a través de este desconocido niño, un héroe de la patria caído en la batalla de San Juan de Miraflores el 13 de enero de 1881, se pudiese honrar a los miles de combatientes anónimos de ese conflicto. Habíamos dicho al comienzo que la plaza también había tenido el nombre de las tres virtudes, y estas se referían a las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres estaban representadas por tres edificios que existieron alrededor de la plaza. La esperanza en un futuro prometedor estaba simbolizada por la Universidad de San Marcos, que se encontraba más o menos a este lado de la plaza. La caridad, que era representada por el Hospital e Iglesia de Santa María de la Caridad, que se encontraba más o menos por este otro lado.
y la fe, que estaba representada por el temido Tribunal del Santo Oficio, también llamado la Inquisición. ¿Quién de pequeño, estando en Lima o en algún paseo escolar, no visitó alguna vez el tétrico Museo de la Inquisición? Pero mucho tiempo después, este espacio transformado sirvió también como local del Senado de la República del Perú. Su nombre original fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pero fue más conocido simplemente como la Inquisición. Era una institución que se arraigó en España y que fue importada a 3 lugares en América: México, Lima y Cartagena de Indias, y su rol era el de mantener la pureza de la fe católica, prohibiendo actos herejes o lecturas que puedan ser ajenas a la ortodoxia católica. Al Perú llega en 1570 y se traslada a este lugar en 1584. Y fue tan importante que la plaza comenzó a llamarse Plazuela de la Inquisición, nombre que llenó gran parte del virreinato. El local acogió durante todo ese tiempo salas de juicio, cárceles, salones de tortura y una capilla. En las postrimerías del virreinato, específicamente en 1820, fue eliminada por completo. Y sucedió un hecho extraordinario. Una turba la saqueó apenas enterada de su eliminación. La Iglesia Católica, dentro de sus atributos de poder salvaguardar la fe, de cuidar la religiosidad de las personas, por supuesto creó un tribunal para poder, digamos, desterrar cualquier práctica que esté fuera o ajena a los principios, ¿no?, que la fe ordenaba para esa época, ¿no? La Inquisición empieza en Europa y por supuesto llega a Lima el año 1560, con un primitivo local que estuvo ubicado en el Región de la Unión, donde hoy está la Iglesia de la Merced al frente. Los inquisidores de aquella época deciden que se les otorgue un espacio alejado del centro de la ciudad y se les da un lugar a las afueras de Lima, que en aquella época era la avenida Bancay, ¿no? Entonces ellos fundan allí, construyen su casa del Tribunal del Santo Oficio. En primer lugar, en la etapa, digamos, del virreinato, en el mundo entero, y antes del virreinato, predominaba la intolerancia religiosa. No existía libertad religiosa. ¿Hubo libertad religiosa en el Perú preincaico? Tampoco. ¿Lo hubo en el Imperio de los Incas? Tampoco. ¿Por qué? Porque la religión era el sustento de los estados. El Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición fue establecido por el rey Felipe II en 1569 para las Indias. En España había sido establecido en 1478 por los reyes católicos. La Inquisición no juzgaba indígenas, sino juzgaba a los españoles, porque decía que el antitestimonio de los conquistadores impedía la verdadera evangelización. Y los cristianos de la época, como los cristianos de hace 2000 años, sentían que el motivo esencial de su vida era la salvación de las almas y el cielo, el paraíso o la condenación eterna. Entonces, cuando se establece, era en gran parte por defender la integridad de sus dominios en América Española, frente a lo que consideraban la amenaza judía y la presencia de la piratería protestante. O sea, los primeros piratas que vienen y asolan las costas americanas, ¿a quién atacan? Están atacando, evidentemente, a los dominios del rey de España, ¿no? Y si se hubiera formado una colonia luterana, para poner un ejemplo, muy grande, con 2.000, 3.000, 4.000 personas en alguna parte, muy probablemente esa parte de territorio de España o de América española se hubiera convertido en una colonia alemana, ¿no? Si hubiera sido, en cambio, protestante de los Países Bajos, hubiera terminado siendo una colonia de esa zona, de esa potencia europea, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese vínculo estrecho entre religión y política explica esa presencia, ¿no?, del Tribunal de la Inquisición y motiva la creación de los tribunales de la Inquisición para América Española. Dentro del pensamiento virreinal de salvaguarda de la fe, ellos tenían una actividad llamada los autos de fe, porque eran juicios públicos en los cuales ellos demostraban primero su poder ante la población, segundo, castigaban los delitos religiosos que ellos consideraban tales, y muchas de estas penas incluían quema en hogueras. En alguna ocasión se quemó personas en la Plaza de Armas, aunque generalmente se realizó en un espacio, un promontorio ubicado en lo que hoy es el RIMAC, llamado El Hacho,
donde posteriormente se va a construir la Plaza de Toros. La Inquisición, a lo largo de su historia, ha tenido momentos de gloria, entre comillas, para ellos, pero también momentos, por supuesto, en los que ha sido rechazado por la gente. Hacia el siglo XVIII, ya la institución de la Inquisición estaba muy rechazada por las personas debido a la corrupción que había. Muchos casos eran usados básicamente para quitarle propiedades a gente en base a acusaciones falsas. Por tanto, las Cortes de Cádiz, en 1814, deciden suprimir la Inquisición. No solamente en España, en Europa, sino también en el Nuevo Mundo, en este caso, en el Perú. En los 250 años de la historia del Tribunal de la Inquisición de Lima, hubo un total de 32 condenas a muerte, 32 en 2 siglos y medio, de los cuales 23 eran judaizantes. Los judaizantes, ¿quiénes son? Aquellos que, diciéndose cristianos católicos, en realidad descubren que son judíos. ¿Por qué podían ellos esconder su religiosidad? Los judíos habían sido expulsados de España. Antes ya había pasado cosas peores con ellos en Inglaterra, en Francia, en Alemania. En Alemania se los quemaron vivos, literalmente, ¿no? En Francia e Inglaterra también los expulsaron. Entonces muchos de ellos, queriendo, digamos, al igual que los españoles, venir acá a América atraídos por la leyenda del oro o de sus riquezas, entonces fingían ser católicos. Por ejemplo, un judío que se llamara Abraham se cambiaba de nombre por Fernando, cambiaba su apellido por un apellido católico y se presentaba y venía acá a América. De hecho, que hasta en los navíos de Colón llegaron los primeros judíos a América. Si la Inquisición los descubría, a ellos o a sus descendientes iban a ser procesados por el Tribunal de Santo Oficio. Se les llama judaizantes porque en realidad son cristianos católicos, están bautizados como tales y, siendo católicos, han retornado a su culto anterior. Por eso se les considera apóstatas, es decir, gente que ha abjurado de la fe. Si no hubieran estado bautizados, no podrían ser juzgados por la Inquisición. La Inquisición solamente juzga a católicos bautizados como tales o cristianos bautizados como tales. Años después, se va a instalar en ese edificio el Senado de la República, ¿no? En el antiguo espacio que fue los salones de la Inquisición. Y esto fue motivo para que en 1897 se construyera una nueva fachada en el lugar. Una fachada que simule o sea inspirada en el Senado romano y que es el que conocemos como el Museo de la Inquisición. Pero, ¿qué pasó después de la independencia con el local? Tuvo muchos usos, convirtiéndose en cuartel, cárcel y alojamiento para los diputados que venían desde provincia. Pero muchos de sus otros ambientes siguieron utilizándose para otras funciones, inclusive culturales. Desde 1829, el Perú contó con un Congreso bicameral, por lo que la Cámara de Senadores, que sesionaba en el Salón General de dicha universidad, tuvo que trasladarse años después a la Sala de Audiencias del Tribunal de la Inquisición, en donde se quedó hasta 1939. La Inquisición nunca tuvo este frontis, sino más bien era una casona de tipo virreinal que incluía el espacio que hoy ocupa la Bomba Roma número 2. Este frontis fue creado en 1897 como una especie de templete griego. Y como nada es casualidad, la relación entre Grecia y la cuna de la democracia estaban siendo explícitas en este local que ya hacía tiempo funcionaba como el Senado de la República. La sala de sesiones de los senadores era la sala misma del Tribunal de la Inquisición, que tiene un bello artesonado rococó de la época virreinal en el techo. También en este local sucedió un magnicidio muy sonado. En el patio del antiguo local del Tribunal de Santo Oficio fue asesinado el expresidente Manuel Pardo. Justamente hasta el día de hoy, en los recorridos de museo que había en el lugar, se podía encontrar el lugar donde se indicaba el espacio donde cayó muerto él, ¿no? Asesinado, por supuesto, fue un magnicidio que conmovió a mucha gente en aquella época. Habida cuenta que hablamos de una época en que el gobierno peruano era dominado por militares y la existencia de un partido civil o un partido civilista como el fundado por él era algo necesario, pero a la vez tenía muchos enemigos. Y la muerte de él, sin duda, pues, fue muy comentada y hasta ahora objeto de tesis e investigaciones. A partir de 1969, el local fue transformado para educar a la ciudadanía a través de dos museos, el de la Inquisición en su parte inferior y el del Congreso en su parte superior.
La remodelación del Senado antecedía a la creación del nuevo edificio legislativo, así que la sede central no podía quedarse atrás. ¿Cómo y en qué condiciones se dio la construcción y demolición de lo que había allí? Podemos adelantar que un famoso presidente tiene mucho que ver en su construcción. Miren este monograma en el suelo del Hall de los Pasos Perdidos. Algunos creen ver las iniciales de aquel presidente que les mencionaba antes, ABL, Augusto B. Leguía. Pero en realidad son una P y una L, Palacio Legislativo. Aunque la importancia de Leguía no se puede minimizar en el rol que jugó en su construcción, tampoco era como para que pusiera sus iniciales en la entrada. Tampoco podemos darle todo el crédito al expresidente Leguía de la construcción del local del Congreso de la República del Perú, y eso se debe a que desde la idea de construir un local que sirviera específicamente como Congreso de la República del Perú a la consecución de este pasaron muchos años. Y es que, a decir verdad, los locales que habían estado siendo utilizados eran sumamente vetustos, viniendo prácticamente desde el siglo XVI. Más aún cuando solo disponía de una parte de la vieja Universidad de San Marcos, que todavía seguía poseyendo el recinto, por lo que el Congreso pagaba un alquiler. En 1869, una resolución propone la construcción de un nuevo local. Lo mismo sucede en 1873, pero la situación política y económica lo posterga hasta inicios del siglo XX, y el encargado fue el arquitecto francés Émile Robert, que construye el hemiciclo de diputados y que se inaugura en plena transmisión de mando de Pardo a Leguía en 1908. Se demolió la vieja universidad, pero aún hoy podemos ver parte de ella en el subsuelo del edificio. Resultaría tedioso detallar cada una de las idas y venidas del proyecto que demoró años en concluirse tal y como lo vemos ahora, no solo en construcciones, sino también en planos e ideas. Quizás la más alucinante haya sido la del mismo arquitecto francés Émile Robert, quien presentó un proyecto que incluía Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y Ministerios en una sola gran manzana y un solo gran proyecto. Pero ¿cuándo se terminó verdaderamente el Congreso? ¿Y quién lo hizo? La Cámara de Diputados aún no podía sesionar allí, y sesionó temporalmente en el Palacio de la Exposición. Continuaba al costado de la obra casi inconclusa la viejísima iglesia y Hospital de la Caridad. En 1912 se apuró la construcción de la otra ala y viendo que era viable la compra del hospital, se contrató al arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski, quien culminó el trabajo imprimiéndole su sello. Durante el gobierno del presidente Óscar R. Benavides, se dio por concluida la obra en 1939. El edificio que hoy es sede del Congreso de la República es un edificio construido a inicio del siglo XX, entre 1910 y 1924, que acorde al pensamiento de la época, recoge esta corriente o ese estilo academicista, ¿no? Que es una corriente arquitectónica que está basada en los cánones o principios de la Academia de Bellas Artes de París y que en el caso de la ciudad de Lima va a encontrar espacios para poder desarrollarse. El edificio del Congreso va a ser uno de ellos. El primer punto interesante es que fue el primer edificio construido para un poder del Estado en el Perú. El ala de senadores del Palacio Legislativo fue inaugurado con motivo de la 8ª Conferencia Panamericana que hubo en Lima en 1938, a finales de 1938, que fue el evento internacional más importante que tuvimos en las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, ¿no? En cuanto a estilo arquitectónico, ¿por qué un neoclásico y por qué afrancesado? Afrancesado, bueno, el arquitecto era francés. ¿En qué se demuestra? Por ejemplo, que las columnas en la fachada principal las tenemos en pares, típico de la arquitectura francesa. Neoclásico, ¿por qué buscan como inspiración a los griegos y a los romanos? Porque la primera democracia del mundo, la ateniense. El primer senado del mundo es romano. Las fuentes de inspiración son griegos y romanos, la arquitectura de hace 2000 años, para dar una imagen de solidez, en que las instituciones perduran por encima de los hombres, continuidad en el tiempo y de poderío. Claro, es un poder del Estado, ¿no? No es un organismo autónomo el Congreso,
es un poder del Estado. El edificio del Congreso respeta el entorno en cuanto a la manzana que se fue adquiriendo y ampliando con continuas remodelaciones realizadas a mediados del siglo XX. Me refiero puntualmente a la Plaza Bolívar. Era un edificio que estaba frente a una plaza triangular, pero ahora con una gran plaza abierta cuadrada, luego de las demoliciones que se hicieron en 1945 en adelante, le da magnificencia y por supuesto majestuosidad a este edificio, ¿no? Como hemos visto, el Palacio Legislativo no fue terminado en un solo periodo. Y hay un detalle que pocos conocen, y es este gran espacio que le da prestancia al recinto y lo aísla dándole una importancia única. La parte posterior del Congreso fue inaugurada por el presidente Leguía en 1926. Y es esta gran plaza denominada José Faustino Sánchez Carrión, en homenaje al solitario de Sayán, cuyas ideas moldearon nuestra nación republicana. Está perennizado en esa escultura, hecha por Juan Manuel Ugarte Elespuru, en 1974, por el sesquicentenario de nuestra República. No solo hay arquitectura, también hay arte en el Palacio Legislativo. Luis Agurto fue un importante escultor piurano cuya obra se encuentra en varios lugares de nuestra ciudad. Y aquí, en el frontis del Palacio Legislativo, realiza una alegoría de la patria y sus tres poderes en una sobria armonía. Pero no es el único arte, ni de Agurto, ni de otros, que podemos observar en el recinto. El Congreso posee un rico patrimonio artístico imposible de dejar de lado. En el hemiciclo principal está esta obra de Agurto, La Proclamación de la Independencia, que es otro relato al que nos tiene acostumbrada la bien conocida pintura de Lepiani. En el mismo hemiciclo se encuentran los dos óleos de los libertadores del Perú, realizados por Daniel Hernández en 1919 y colocados allí antes de la celebración de nuestro centenario independentista. Son magníficos ejemplos de figuras heroicas y en pleno descanso antes de acometer su destino. Se encuentra aquí también la réplica de la curul del senador vitalicio y máximo héroe de la nación, Miguel Grau Seminario. Pero si caminamos por el hall de los Pasos Perdidos, que están llenos de bustos de los presidentes de los congresos constituyentes, podemos darnos cuenta de otras cosas. Es lógico que al caminar casi nunca levantemos la vista, pero muchas veces hacerlo nos daría gratas sorpresas, como las de los vitrales del Congreso. Estos también cuentan historias. No solo son bellos de por sí, sino que hay alegorías a la patria y a conceptos como la ley y la justicia, y están tan hermosamente ensamblados que a veces la luz irradia un colorido único al recinto, incluyendo al hemiciclo. Pero también hay diversas salas y mobiliarios únicos. Dos frescos del pintor Quispe Sacín, muy particulares, pero este lienzo del célebre Luis Montero titulado El Perú Libre y realizado en 1853 es quizás una de las obras más valiosas que tiene el Congreso. Un joven de rasgos indígenas alude a nuestro pasado que ha sido liberado de sus cadenas, gracias a la providencia a quien dirige la mirada, y es cubierto por túnicas de la nueva bandera y de la nueva república. Este cuadro fue recuperado y devuelto al Congreso en 1964. Un edificio de las características que tiene el Congreso de la República es también una obra de arte. Por tanto, apreciar su fachada con un grupo escultórico de Santiago Agurto o ingresar al interior y en la Cámara, por ejemplo, donde se reúnen los congresistas, encontrar esculturas que representan a la fe, a la justicia, obras del escultor Matiu o pinturas mismas en su interior, sin duda también nos permiten realizar un viaje en el tiempo para ver etapas distintas de nuestra historia a partir de estas obras de arte. El mármol en los edificios públicos tiene un significado importante, habida cuenta de que va a ser un elemento incorporado en la arquitectura en el siglo XIX, sobre todo en el periodo del neoclásico, y lo que busca es evocar los grandes palacios del periodo griego.
¿no? De Grecia, de Roma. Una de las curiosidades que tiene el edificio del Congreso es que no hace muchos años se abrió al público un sector donde se han encontrado antiguas bases y pilares de lo que fue la antigua Universidad de San Marcos. Inclusive se ha encontrado una fosa, ¿no? Que, bueno, muchos coinciden en que tuvo una función antisísmica en aquel periodo, y el piso de canto rodado. Por tanto, es un edificio, pero que a la vez es un palincesto, porque está ubicado sobre una antigua edificación de la cual todavía queda hasta el día de hoy evidencia. Podemos continuar con la innumerable cantidad de objetos patrimoniales de gran factura que tiene el Congreso, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí podemos tomar conciencia que el Congreso de la República del Perú no solo es un lugar de sesiones y de representación política, sino también de una enorme carga simbólica que se manifiesta en su mobiliario, en su arte, en su imponente arquitectura y también en la historia misma del lugar en el que se encuentra. Es un patrimonio que no solo nos corresponde cuidar a todos los peruanos, sino además entender su historia y su rol en el futuro.